ya estábamos viviendo la crisis energética más importante de este siglo. Tenemos alza de precios en los pasajes, en el combustible, y ya los primeros alimentos comienzan a subir su valor debido al costo de traslado o a su producción. Hay distintas fórmulas que han aplicado los países. Principalmente los países productores de petróleo han optado por echar mano de sus reservas y algunos países han modificado también sus formas de trabajo apuntando a medidas que puedan mitigar el gran golpe que está sufriendo la población con el alza de alimentos y transportes. Les quiero compartir algunas de esas medidas. Han existido diversas formas que han tomado algunos países para poder apalear un poco el golpe que vamos a sentir y estamos sintiendo ya en nuestros bolsillos producto del alza del combustible, que tiene como fundamental causa el conflicto que está en el Medio Oriente, ¿cierto? Porque no puede llegar el petróleo y ha hecho subir el valor y también el coste de los alimentos. En el transporte se sintió primero, ¿eh? Ya hubo alzas y también en el valor del combustible directo para la movilización de los vehículos. Pero también se están golpeando los alimentos. Entonces, fíjense que ustedes que BBC hizo una recopilación de las medidas que se han realizado en algunos países para aliviar el aumento de los precios de los combustibles. Entonces se los quiero compartir para que podamos ver qué es lo que se propone. En líneas generales son varias las medidas. ¿Eh? Les voy a compartir esto para que veamos un resumen. Principalmente se ha apuntado en el occidente a medidas diferentes al del Asia. Si ustedes ven, en el Asia hay medidas de emergencia y ahorro que apuntan a la transformación de la jornada laboral. Vamos a ver qué sucede. También a modificar algunas prioridades de consumo. Y en el occidente, Europa, por ejemplo, ha apuntado a reducir el IVA y en algunos países, como Latinoamérica, a otorgar subsidios directos para colaborar con este gasto. Entonces veamos lo que dice la BBC. Bueno, la BBC en este reportaje, que es del 30 de marzo, de Cecilia Barría, señala que no tuvo que pasar mucho tiempo para que los efectos de la guerra en Irán se irradiaran por todo el mundo. No lo sabremos nosotros que estamos en Sudamérica, muy alejados del conflicto y lo estamos viviendo. Desde que comenzaron los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, se me había olvidado cuando habían comenzado, ¿eh? Los precios de los combustibles se han disparado a niveles inéditos y los hogares han comenzado a sentir los efectos de la crisis energética con aumentos en el precio de la gasolina o la tarifa de la luz. Bueno, en Chile es porque está vinculada la tarifa de la luz a la fluctuación del dólar y el dólar tiene que ver con el alza del petróleo. La tarifa de la luz en otros países puede ser porque la generación de electricidad también está vinculado al consumo de combustible. Señala también que los gobiernos están buscando cómo amortiguar el impacto que ha provocado el cierre estratégico del estrecho de Hormuz. No se nos olvida nunca más que hay un estrecho en ese lugar por donde transita la quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. Es decir, es muy relevante por el porcentaje de petróleo y gas que circula por ahí. Los países asiáticos que se encuentran entre los más afectados han declarado la emergencia nacional, reduciendo la jornada laboral a 4 días, cerrando las escuelas o entregando subsidios para enfrentar un escenario que parecía improbable hace apenas un mes. Bueno, aquí tenemos una de las primeras medidas. No sé qué les parece a ustedes lo que propone los países asiáticos, que es reducir la jornada laboral a 4 días. Nosotros en Chile estamos con la reducción progresiva de la jornada de 45 horas a 40, toca nuevamente reducirla, y habían señales del actual gobierno que había asumido recién de tratar de postergar o reinterpretar estas medidas. Pero ya vemos que hay países que han optado por reducir la jornada de 4 días. Es decir, que tendrían una jornada de 5 o 6 días, dependiendo de las horas de trabajo, y la reducen. Yo entiendo que eso apunta a que haya ahorro de combustible y que pueda ser destinado no solo para la movilización particular, sino para algunos puntos estratégicos, como la generación, por ejemplo, de energía que veíamos, o la producción de alimentos que requieran el uso de ese petróleo. O también para que esa producción vaya a puntos estratégicos como la movilización pública y no la particular. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que sería una buena medida, por ejemplo, el reducir la jornada laboral? Por ejemplo, tal vez no tan abrupto como quitar un día, pero quitar una hora de regreso de tal forma que, por ejemplo, pudiera haber un ahorro y una mejor utilización del transporte. Cerrando las escuelas. Bueno, porque ya vivimos en la pandemia el teletrabajo y la educación a distancia y es probable de que se esté pensando en eso. Yo estaba pensando si existe la posibilidad de que algunas asignaturas o algún día donde existan algunos ramos que por su estructura puedan ser realizados online.
o en algunos establecimientos donde tienen más autonomía los estudiantes. Por ejemplo, los centros de formación técnica, las universidades, los institutos superiores, no la educación primaria y tal vez parte de la secundaria. Hay bastantes críticas con que hubo un retroceso con la educación online porque culturalmente parece que no estábamos muy acostumbrados a esas medidas o faltaron herramientas, pero podría ser una buena medida para el escenario, principalmente porque en el hemisferio sur vamos a comenzar el invierno. ¿Mm? Y lo otro, la entrega de subsidio, que es una de las medidas que se están haciendo, ¿cierto? Colaborando, por ejemplo, acá en Chile con el transporte colectivo para entregar un bono que en cierta medida aminore lo que va a significar esa alza y ese gasto para los choferes y dueños de vehículos, porque puede ser que un taxista, por ejemplo, con esta alza decida no sacar más el vehículo, no gano tanto y en realidad voy a estar movilizando gente, no voy a tener ingresos, prefiero tener el vehículo en la casa. Sigamos viendo lo que dice la información. El mundo enfrenta la mayor amenaza a la seguridad energética global de la historia, advirtió hace unos días Faid Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía. ¿Qué más hay? Las medidas adoptadas por los gobiernos de todos los mundos para subsanar el enorme déficit en el suministro de petróleo y gas provocado por la guerra no han logrado reducir los temores de un espiral inflacionario. Sí, acá en Chile se está diciendo que va a haber una próxima alza. ¿Eh? Pensamos que el golpe había sido pero viene uno más fuerte. Los costos de la energía por descenso y rebote siguen una tendencia alcista y el precio del barril de petróleo Brent ha estado rondando los $110 en la última jornada. Parece que llegó a 150, no sé si estoy claro, algún día llegó a esa cifra. A estos niveles se calcula que desde el inicio de la guerra el barril de petróleo ha aumentado en su valor un 50% y el precio del gas natural también es sobre el 50%. ¿Qué más dice? Empresas aéreas han anunciado un aumento en el precio de su billete. Se va a golpear con eso el turismo. Pensaba yo en esta situación porque tenía un viaje planificado. Quería ir a Iguazú, a Brasil, y efectivamente si los valores aumentan y el consumo y el costo, en realidad hay que postergar esas posibilidades de viaje para el próximo año y no para este primer semestre. Era como arrancar un poquito del invierno e ir a una zona un poquito mejor. O tal vez en esta Semana Santa, cuando hay un gran movimiento de santiaguinos hacia la costa o hacia el sur, donde vivo yo, no lo vayan a hacer, porque normalmente se movilizaban en sus vehículos y eso va a ser mucho más caro y va a afectar a economías como el turismo, que son muy importantes. Todo lo que se mueve alrededor del turismo, no solo la hotelería, los restaurantes, sino muchos servicios. También dice que la producción agrícola está sufriendo el golpe por la subida en el precio de los fertilizantes. Como yo no soy del mundo agrícola, no había sentido ese costo, pero sin duda alguna los fertilizantes vienen de origen muchas veces vinculados a productos que se sacan del petróleo, pero también porque hay que trasladarlo. Y algo escuché hoy día con respecto a que hay producción, por ejemplo, agrícola vinculada a las aves, los pollos, ¿cierto?, las gallinas, y la producción de huevos, que necesita temperaturas que en Chile, por el alza de la luz, regularmente tenemos un precio más alto de la luz en esta temporada, acercándonos al invierno, y hay como horarios, un horario donde sube y un horario donde baja, y que algunos productores en el horario de alza desconectaban la electricidad y empezaban a funcionar con motores que generaban electricidad pero eran combustible. Es decir que ahora no van a poder reducir ese costo porque va a ser más caro. Me dijeron que también había una producción de algunas plantas y algunas hortalizas que también tenían ese mismo sistema, donde un agricultor estimaba que era preferible usar combustible que energía eléctrica. Y dicen que afecta también la producción de vino en Chile. Supongo que en otros países pasará lo mismo, ¿cierto? Yo pensaba en las panaderías, pero me dicen que principalmente es gas, que va a subir con que se calientan los hornos, electricidad, que va a depender de la generación, pero también a los agricultores les va a afectar el traslado. ¿Cómo llevan su producción? Vamos a ver tal vez que en el coste a ellos no les va a convenir, o tal vez el precio va a golpear al consumidor, que va a ser el que va a tener que subvencionar indirectamente este valor. Dice, cuando grandes inversores y analistas energéticos comenzaron a hablar de una posible recesión económica mundial si la crisis no se resolvía pronto, sonaba como una advertencia un tanto exagerada. Lamentablemente, en la medida que el conflicto no da indicios de llegar a su fin, las probabilidades de que eso ocurra parecen poco probables, ahora tan distantes, dicen ellos. Bueno, y es así, porque se supone que si hay un desembarco y la guerra se transforma ya en una guerra en el lugar con desembarco de tropas, esto va a durar mucho más tiempo. Los gobiernos de todo el mundo están liberando al mercado una cifra récord de 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas y Estados Unidos ha suspendido temporalmente las sanciones aplicadas a ciertos cargamentos de petróleo iraní y ruso. O sea, lo están dejando pasar porque si no, no hay petróleo. Y porque uno podría pensar de que Estados Unidos tiene solucionado el problema con Venezuela, pero la infraestructura petrolera no lo está posibilitando. Sí hay petróleo, pero no para suplir esta cantidad. ¿Qué hacen los países asiáticos?
que me llamaba la atención. Se los comparto para que lo puedan leer de mejor forma. Dicen, Asia se encuentra particularmente expuesta ante el bloqueo del extremo de Hormuz. El año pasado casi un 90% del petróleo y el gas que transitó por la vía fluvial tenía como destino esa región, es decir, afectaba al Asia. Filipinas importa cerca del 98% del crudo desde el Golfo Pérsico. Oye, qué terrible, ¿eh? Y el conflicto ha tenido repercusiones de amplio alcance en el país, afectando en el sector del transporte hasta el precio del arroz. Y yo no sé cuántos países en Latinoamérica pueden sostener su producción propia de arroz y tienen que traerlo de otro lugar. De hecho, había una modificación de precios. Recuerdo que alguna vez leí que los productores del Perú estaban reclamando porque estaban ingresando arroz en gran proporción que venía del Asia, ¿cierto? Y por lo tanto se estaba dejando de comprarles a ellos. Ahora el precio del arroz va a subir internacional. Chile no es gran productor de arroz, me refiero, no cubrimos las necesidades completas del arroz. Hay producción, pero no da abasto. Entonces posiblemente suba el precio, pero parece que nuestro arroz es paraguayo, ¿eh? Que viene de por ahí. ¿Alguien me podría clarificar? El gobierno declaró también que el precio de la gasolina y el diésel se ha disparado más del doble. El gobierno declaró, el de Filipinas, el estado de emergencia nacional citando el peligro inminente que el conflicto en Medio Oriente representa para los suministros de combustible del país. La declaración de emergencia le permite gestionar el movimiento, el suministro, la distribución y la disponibilidad de combustible. Yo no sé si en todos los países se puede hacer esto. Acá tendría que haber una declaración de un estado constitucional donde pudiera afectarse a la propiedad privada, porque eso es lo que se haría. Ahí también alimentos, medicamentos y otros bienes sociales. Desde el estallido de las hostilidades, el gobierno ha otorgado subsidios a los transportistas, igual que en Chile. No sé si en otros países ya ha implementado una semana laboral de 4 días para los funcionarios públicos con el fin de ahorrar combustible. Yo pensé que era para todos, en los funcionarios públicos. O sea, en cierta medida, el aparataje estatal, el gasto estatal sea menor. Sri Lanka declaró festivo todos los miércoles para las instituciones públicas, mientras que en Tailandia y Vietnam le han pedido a sus ciudadanos que trabajen desde casa en un intento por ahorrar combustible. Yo que llevo haciendo teletrabajo desde principios de 2019, casi el 80% o 90%, estoy contando las clases, el 80%. Claro, yo pensaba si tuviera que ir a la oficina como la tenía antes, o ir a todas las universidades donde hacía clases, porque estoy haciendo menos, realmente hay lugares donde no me hubiera convenido seguir haciendo clases, o no me hubiera convenido ir a perder un día a la oficina a trabajar con mi escritorio, los libros, el computador. Me convenía mejor quedarme en la casa, por el costo. Incluso los funcionarios tailandeses han tenido que suspender los viajes al extranjero y utilizar las escaleras en lugar de los ascensores, por el gasto energético. Eso no me hubiera imaginado. Otros países como Pakistán anunciaron el cierre de actividades económicas en determinado horario y pidieron que quienes puedan hacerlo trabajen desde casa. Sería una buena recomendación, ¿eh? Países como Japón y Corea, veamos qué pasa con los más trabajólicos del Asia, que dependen en gran medida del petróleo y del gas que transita por el estrecho Hormuz, también han sufrido directamente las consecuencias. ¿Qué hicieron allá? Les comparto para que lo vean más amplio. Japón está liberando más petróleo en el mercado y Corea del Sur anunció que el gobierno levantará los límites de la capacidad de generación eléctrica a base de carbón. Volvemos al carbón, se vuelve a contaminar. Le había pasado a Alemania, ¿eh? Y elevará la tasa de utilización de las centrales nucleares hasta un 80%. Y Alemania había cerrado. Francia no tiene este problema. Y por primera vez en décadas fijó un tope a los precios internos de los combustibles. Mira, hubo fijación de precios. India ha tomado medidas como recortar el suministro de gas licuado destinado a la industria para que los hogares tengan suficiente gas para cocinar. Mientras que Vietnam recurrió a un fondo de estabilización de precios de combustibles para amortiguar las alzas de precios. No había recaído en eso de Vietnam, perdón, no, era de la India, donde el gas era la fuente calórica para cocinar, ¿eh? Algunos países han tenido que racionar el combustible para prolongar la duración de sus reservas, como es el caso de Sri Lanka. Otros como Tailandia, Filipinas, están en negociaciones para adquirir petróleo. Para proteger su mercado, China ordenó una provisión temporal de exportación de productos refinados como gasolina y diésel. Claro, los que producen van a tomar esas medidas, ¿cierto? Que en definitiva son el priorizar el consumo local para no exportar. ¿Qué pasa en Europa y Estados Unidos? España aprobó un plan de 5.700 millones para mitigar los efectos de la crisis energética. El paquete que se aplicará hasta fines de junio incluye una rebaja en impuestos del valor agregado IVA a la gasolina y el diésel, para bajar el valor. El problema que tenemos en nuestros países es que se recauda menos, porque ese IVA a la gasolina y el diésel iba a las arcas fiscales. Entonces hay que ver y tomar la decisión. Bajamos el diésel para que baje el combustible y no haya alza de los alimentos, pero vamos a ganar menos. Así que ahí hay una problemática que tienen que tomar las personas que están gobernando. Para eso se eligen. Para que tomen decisiones difíciles. Si no, no es para cortar cinta fácil, sino para que estén en estos momentos. Un recorte del impuesto especial sobre los hidrocarburos y rebajas en las tarifas eléctricas a través de la disminución de impuestos específicos que afecta al sector.
Otras medidas apuntan a un recorte del impuesto al consumo para el gas natural, los pellets y la leña. Acá en Chile está afectando porque el pellet que se produce en esta zona se estaba llevando para Europa. Así me había alertado mi amigo Pablo, que ustedes pueden seguir en el canal de Soluciones Ecoviables. Me había dicho hace un par de meses esto. Bueno, también hay ayudas directas para transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores y un congelamiento del precio máximo de venta de butano y propano. El gobierno alemán apostó por regular el mercado antes que entregar subsidios, presentando una ley para que las gasolineras solo puedan subir los precios una vez al día. Oye, porque habían precios, así como veíamos en Argentina, que subían a cada instante, en el peor momento de su crisis. Por otro lado, descartó la idea de volver a comprar gas ruso. Chuta, el problema que tiene Europa con el conflicto que tiene con Rusia, ¿cierto? Que, ¿se acuerdan que había un ducto que en Nord Stream creo que era, ¿cierto? Que fue víctima de un atentado, no funciona y hubo sanciones con respecto a la posibilidad de comprar petróleo y, perdón, gas a Rusia, que era el que alimentaba principalmente a Europa. Y los alemanes ahí están pasando frío por eso, además porque habían mutado mucho la energía renovable y dicen que la matriz no pudo soportar esta crisis. Mal por el uso de la energía renovable porque se puso en jaque si era una buena medida o no y ellos volvieron al carbón. Todo eso pasó hace tan poco. Oye. Bueno, por otro lado, descartó la idea de volver a comprar gas ruso. Por su parte, Italia tenía previsto utilizar el IVA adicional recaudado por la subida de los carburantes para compensar a los consumidores. Oye, es que estoy leyendo muy lejos y estoy muy cortoísta, tengo que ir al oculista. Y ahora hay que ver cuánto va a costar. Y sancionar empresas que aprovechan las crisis para aumentar sus márgenes de ganancias, mientras que Portugal anunció una reducción temporal y extraordinaria del impuesto sobre el diésel. Parece que todos están acogiendo la reducción del impuesto. Hungría fijó un tope al precio de la gasolina del diésel y anunció que liberará parte de las reservas estatales para garantizar el suministro. Todos los países tendrán reservas de petróleo, ¿eh? Yo creo que sí, como medida estratégica. Ahí en sus países, el gobierno le reclamó a la Unión Europea que levante el veto al gas y el petróleo ruso para paliar la subida de los precios. O sea, nuevamente los rusos a salvar Europa. Al otro lado del Atlántico, el gobierno estadounidense insistió en que el aumento de los precios de energía es algo temporal y que la agenda de la Casa Blanca está centrada en aumentar la producción de petróleo, aprobando nuevos permisos de perforación. Hoy le suspendieron la creación de su salón de baile a Trump. Ahí hay un ahorro. La primera economía del mundo ha optado por levantar sanciones al petróleo ruso, modificar normas marítimas para reducir costos y liberar reservas estratégicas al crudo. Ah, ellos pudieron levantar las sanciones a Rusia, pero los europeos no. Ay, Dios mío. América Latina. Para enfrentar la crisis energética, se los agrando para que podamos ver qué ha pasado acá. El gobierno de Brasil está aplicando un plan fiscal con medidas como la eliminación temporal de 2 impuestos sobre el diésel y la entrega de una subvención a productores e importadores de combustible. El gobierno también definió un impuesto sobre la exportación de combustible para estimular el procesamiento de la refinería brasileña y les entregó nuevos poderes a la Agencia Nacional de Petróleo para fiscalizar aumento excesivo de precios por parte de los distribuidores de combustibles, que entiendo que son privados. El plan va acompañado de la entrega de ayuda a familias más vulnerables. Es harta población en Brasil. En México, el otro país tan grande, el gobierno activó el subsidio a la gasolina, aumentó el apoyo fiscal al diésel y llegó a un acuerdo con la empresa para fijar un precio máximo a este combustible, pero lo van a tener que volver a renegociar porque todas las fijaciones de precios que se están realizando van a implicar el precio que se tiene a la vista, pero si sigue la guerra va a seguir aumentando. Y además que puede seguir mucha destrucción de refinerías y pozos y por lo tanto, ¿cuánto se va a demorar de nuevo en recuperarse ese valor? Hoy día estoy súper optimista, como verán. Bueno, sigamos viendo. Por otro lado, Colombia venía disminuyendo progresivamente el precio de la gasolina en los últimos meses, tal como estaba planeado. Sin embargo, el gobierno advirtió que si el valor internacional del combustible continúa subiendo, el precio interno tendría que ajustarse, una decisión nada fácil de tomar en plena campaña presidencial. Ah, por eso. Ahí vamos a ver qué pasa en ese proceso eleccionario. El escenario actual le ha presentado gran dificultad a un gobierno que tomó la decisión de terminar con los subsidios de los combustibles fósiles. Argentina no ha anunciado por ahora medidas para paliar los efectos de alza de precios, como tampoco lo ha hecho Ecuador, donde el gobierno eliminó el subsidio del diésel. Ellos son productores, ¿cierto? Ecuador y Argentina. En septiembre del año pasado y estableció un sistema de banda de precios que se aplica en diciembre. Otro país que tampoco ha anunciado medidas de mitigación para los efectos de guerra es Bolivia. Pucha, Bolivia llega a dar rabia, siendo productor de gas. ¿Nos podría haber solucionado el problema Bolivia a los países? O la explotación petrolera de Argentina y de gas para los demás vendiéndonos a nosotros. No tendríamos que esperar que llegara de acá. Y los problemas que han tenido han destruido su industria del gas. ¡Qué lata! ¿Cómo perdemos las oportunidades nosotros que tenemos en nuestros países? El gobierno puso fin en diciembre a los subsidios a los combustibles con el fin de contener el déficit fiscal. La medida provocó
Gigantesco aumento de precio de gasolina y el diésel y una ola de protesta. Fuera que no. Ante la presión, el gobierno accedió a incorporar algunas medidas de compensación y apoyos sociales, pero el escenario actual no se han anunciado medidas para paliar los efectos de la crisis energética. Están esperando inversión y no va a haber en este corto plazo. Y en Chile, el gobierno adelantó hace una semana que el país vivirá un aumento histórico en el valor de energía de un 30%, llevamos como en el 50%, y superior a 60% en el 10%. El anuncio provocó que miles de automovilistas salieran a la calle, hoy estaba lleno, y colapsaran las gasolinerías para llenar sus tanques. En medio de duras críticas y protestas, las autoridades que no fueron tan fuertes, porque todavía no se ha afectado el bolsillo por el precio de los alimentos. Las primeras subidas del pan van a haber más movimiento. Las autoridades reafirmaron su decisión, aunque presentaron un paquete de medidas paliativas que fue aprobado por el Congreso. Si hubiéramos estado en elecciones, esto no hubiera pasado. La medida incluye una congelación de las tarifas del transporte público en Santiago, ojo porque en la región estamos con problemas, ayudas para algunos transportistas y un subsidio al precio del querosén, que es la parafina, durante los próximos días. Esto porque la parafina es el combustible que se usa en el sur para calefaccionarse y a nivel nacional es el más barato después de la leña. Yo tengo pellet y parafina y fue un golpe ver el otro día el valor de la parafina. Por lo menos hay sol, por eso me viene un poquito rojito porque tengo la ventana abierta y estamos esperando que el invierno no sea tan helado. El paquete dejó fuera el gas, no afecta, y no incluyó ayudas para el sector de los transportistas. Aunque en Chile el valor de los combustibles lo fija el mercado, el país contaba con un mecanismo de estabilización de precios que fue modificado por el actual gobierno. Claro, el aumento en el valor del combustible supone la mayor subida de los años 70 aquí en Chile. Bueno, estas son las medidas que hay a nivel internacional. No sé qué les parece a ustedes. A mí me llamó la atención esto de bajar la jornada y el teletrabajo y la educación a distancia para retomar algunos días. En Chile tendríamos el problema, por ejemplo, con la educación porque hay muchos niños que van a comer al colegio. Y además porque los chicos se quedarían en la casa. ¿Qué hacen los papás si los dos trabajan? ¿Cómo los cuidan? En materia laboral, sí, podrían haber. Vimos que era para el aparataje público. Y podría ser algunas de las medidas que los gobiernos tomaran para apalear o reducir y aliviar, como dicen ahí, esta crisis energética global. Bueno, esa era la reacción que quería hacerles, pues ver qué soluciones hay en los países respecto a esta crisis. Ya vimos que Asia tiene medidas de emergencia de ahorro, van a transformar la jornada laboral para disminuir el combustible, declarar una emergencia nacional, así pueden echar mano a algunas medidas como ajustar el precio. Y nos vimos que en la India se priorizó el consumo del gas para el hogar, que no lo sabía Dios. A nivel occidental vimos que en Europa se está eliminando el IVA en algunos productos, en América tenemos subsidios, los países productores como Estados Unidos están liberando su barril por petróleo de la reserva que tienen estratégicas generalmente, no todos los países contamos con eso, y se está pidiendo, el problema de Europa, pidiéndole que puedan comprarle petróleo, gas a gasera a los rusos. Es un tremendo problema. Todavía no lo sentimos en el día a día porque aún tenemos los precios de antes de la subida del valor del combustible. Esta semana debiera suceder. Yo creo que el primer golpe va a ser que en Semana Santa, que son feriados en Chile, un feriado largo, va a haber mucha gente que no va a salir de la capital a recorrer las costas cercanas porque quiere ahorrar y precaver el alza de los alimentos. Bueno, soy Edgardo Lovera, me gustaría que me comentaran qué medidas recomiendan, qué han visto ustedes y si ya están comenzando a sentir este golpe que espero podamos sobrellevar porque somos países pobres, no tenemos la producción de petróleo y estamos pagando el precio de una guerra en la cual no tenemos nada que ver y parece que nos están invitando a asumir los costos de ese conflicto. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.